Bueno, muchas gracias. Gracias, Nato, por la intro. Gracias a todos por estar acá. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, genial. Es un horario complicado este igual, porque está después del almuerzo, la mayoría está haciendo la digestión, la otra mitad está durmiendo una siesta, lo estamos envidiando varios acá. Así que nada, gracias por estar acá. Es un horario complicado. Acá la idea es hablar un poquito de inteligencia artificial, qué es, qué no es. Hay mucho humo alrededor de esto, en el buen y en el mal sentido, y la idea acá es que todos nos vayamos con una idea un poquito más clara de lo que estamos hablando. Para tener una idea del nivel de uso. De acá, ¿cuántos, por ejemplo, han usado ChatGPT? Bueno, una gran mayoría. ¿Quién usa ChatGPT en vez de Google? Perfecto. ¿Y quién de acá que tenga un emprendimiento, una empresa, usa ChatGPT para asistirlo en algo? Bueno, bastante. Perfecto. Bien, perfecto. Espero que con esto se lleve alguna herramienta más que pueda llegar a complementar. Así que bueno, me gusta arrancar, bueno, una intro mía. Soy cofundador de Meroving Data. Somos una compañía de analítica de datos e inteligencia artificial desde 2020. Tenemos la suerte de ya haber crecido bastante. Nacimos acá en Mendoza. Ya hoy somos un equipo de 25 personas. Estamos con más de 10 industrias. Y toda esta experiencia que hemos tenido, que no es tanta, pero bueno, la idea es seguir acumulándola en el tiempo, nos ha permitido ver qué es lo que vemos que sirve a nivel de datos en organizaciones y cuáles son nuestras recomendaciones en términos de iniciativas. Para arrancar siempre creo que está bueno un poquito de historia. Alguien, no sé si ha visto una foto parecida a esta. Así era como, por ejemplo, se diseñaba un automóvil hace unas cuantas generaciones. Como verán, hay mucha gente acá, era totalmente dependiente de personas. Si faltaba una de estas personas a trabajar o varias, era un problema. Y también ese era el grado de innovación que se veía y de avances. Hoy, en cambio, vemos hasta en la sopa, si cualquiera de nosotros se mete a un diario digital o en una red social, seguro al menos una vez al día va a ver que o hay un video fake hecho con inteligencia artificial de un político o se está usando inteligencia artificial para curar tal cosa. Está en todos lados y se está usando mucho. Y la idea acá es hablar un poquito de por qué pasa esto. Por qué esto pasa hoy y no pasó antes. En primer lugar, responder la pregunta, ¿por qué los datos están en todos lados? ¿Sí? Como sabrán, hay muchos datos, es la característica número uno. ¿Y por qué hay muchos datos? Principalmente por dos cosas. Porque hoy tenemos dispositivos en el bolsillo que no solo generan, sino que almacenan miles de datos por segundo. Entonces literalmente somos generadores de datos con patas y además de que hoy existe un repositorio distribuido para estos datos, para poder guardarlos, para que cualquiera pueda acceder. Hace no muchos años no era posible que si uno hoy quiere emprender, por ejemplo, utilizando datos de una agencia espacial para solucionar una problemática ambiental, era imposible acceder. Hoy, a unos clics de distancia, todos nosotros tenemos la misma puerta de oportunidad. Para que se den una idea, para que tengan el volumen, hay un poco más de 8 billones de personas en el mundo, 8.000 millones de personas. Más de la mitad, como ven ahí, unas 5.400 y números de personas son usuarios activos de Internet. Por día se generan 2.4 quintillones de bits de datos. Para que se den una idea, el número 1.000.000 tiene 6 ceros. Un quintillón tiene 18 ceros, para que se den una idea del volumen de datos que se genera todos los días. El 90% de todos los datos que están en la Internet se generaron solamente en los últimos 2 años, para que se den una idea. Y la tendencia muestra de que cada 2 años se espera que se duplique la cantidad de datos en la Internet. Por ejemplo, esto no sé si se ve bien, pero está bueno para que se den una idea del volumen. Todo esto que está acá pasó en 1 minuto, ¿sí? Del año 2023. En LinkedIn hay poco más de 6.000 personas que mandaron su currículum. En WhatsApp se mandaron casi 42 millones de mensajes, 6.3 millones de búsquedas en Google. En Amazon se gastaron casi $500,000. Esto en 1 minuto, ¿sí? Para que se den una idea, esta charla arrancó hace 5 minutos o 6. Esto pasó 5 o 6 veces ya. Así que ese es el volumen que se está manejando hoy en día. La segunda razón de por qué los datos están en todos lados es que hay mucho poder de cómputo, porque de nada serviría tener todo este oro en polvo que es el dato si no lo pudiéramos utilizar para algo.
Y las principales razones de que hay mucho poder de cómputo es que el hardware, o sea, las computadoras y los elementos que necesitamos para hacerlo, es cada vez más barato. Hay una cosa que probablemente muchos las conozcan o la pueden googlear, que se llama Ley de Moore, que dice que más o menos cada 2 años se duplica la capacidad de cómputo y está cumpliéndose. Ahora están viendo de que probablemente por un nivel físico, literalmente, tal vez se empiece a romper porque ya llegamos al mínimo, a un nivel cuántico de procesamiento en cantidad de transistores que estamos metidos en computadoras, es una locura. En definitiva, cada 2 años, y lo verán con el último iPhone que salió, hay mucha gente que dice, ok, voy a esperar a que salga el próximo para comprarme el que quiero hoy. ¿Y por qué? Porque cada vez más barato, precisamente porque están avanzando muy rápido la capacidad de cómputo que se puede tener. Y el segundo es el paso a la nube. Todos escuchamos la nube, hay algunos que deben pensar que probablemente piensen que es algo que está acá arriba, y está todo bien, la idea acá es contar qué es realmente la nube cuando lo decimos. La nube es simplemente computadoras físicas como la que probablemente tengan en sus casas, pero en la casa de otra persona. En el almacén, por así decirlo, de otras personas. Los principales son Amazon, Microsoft y Google. ¿Y qué es lo que nos permite eso? Y nosotros, por ejemplo, como emprendimiento acá en Mendoza lo vemos. Si nosotros, el día de mañana, imaginémonos este caso hipotético, tenemos el doble de clientes y decimos, ok, hay que salir a buscar computadoras, procesadores, todo. Hace no mucho tiempo había que llamar a un ingeniero de redes, de sistemas, que traigan las cosas, rezar para que llegue, pedirla para el importador, que no se corte la luz y un largo etcétera. Hoy eso, literalmente, yo me meto en la nube donde tenemos alojado todo y si queremos tener el doble de cómputo, yo literalmente muevo el mouse, giro como una perillita y tengo el doble, de un segundo para el otro. Entonces, estas facilidades que fueron las que les conté, es la que permiten ver este boom que estamos viendo ahora. Y antes de pasar a lo más práctico, simplemente decir qué es la inteligencia artificial, porque como decía, es un término tan usado en todos lados que quería un poco desmitificarlo. La inteligencia artificial, en resumen, es cualquier cosa que imita un comportamiento humano, ¿sí? Es simplemente eso. En los 80 creo que fue, había una computadora llamada Deep Blue, que la había hecho IBM, para jugar al ajedrez. Era buenísima, le ganó a Kasparov, y en ese momento salió en todos los diarios porque, mirá, le ganó al número 1 en el ajedrez. Pero esa computadora tenía un tema. Un equipo de personas la habían programado para que supiera, por ejemplo, cuál era una buena movida de ajedrez, qué era una mala, y ver escenarios y simplemente calcular mucho. Calcular, y veía los escenarios futuros y decía, ok, probablemente este es el mejor. Y lo hacía muy rápido y lo hacía muy bien. Y después, con varias de las facilidades que mencioné, se empezó a popularizar esto, que probablemente lo escucharon, que es el Machine Learning. El Machine Learning busca también imitar el comportamiento humano y automatizar tareas, pero es distinto al anterior. Les voy a dar un ejemplo. Hay un documental en Netflix, que si lo pueden ver está buenísimo, creo que se llama, me acabo de olvidar el nombre, pero habla de AlphaGo, creo que se llama, AlphaGo, que habla de un juego de mesa, que es un juego de mesa chino que se llama Go, es el juego de mesa más antiguo de la historia. ¿Y cuál es el problema? No se puede hacer una máquina para jugar al Go, porque es un tablero donde hay tantas posibilidades, creo que había más posibilidades que átomos en el universo. O sea, vos no podés tener una computadora que se ponga a ver escenarios porque no hay forma de que termine de verlos. Entonces, ¿qué se les ocurrió a muchas personas por este ejemplo? En vez de enseñarle, che, esto es una buena partida, esto no, démosle millones de partidas de Go, de datos de cómo es una partida de Go, y digamos, mirá, una buena partida es cuando ganás lo antes posible. Esa es la métrica, ganar en la menor cantidad de movimientos posibles. Entonces, le dieron todos estos datos y la computadora aprendió qué era una buena jugada, qué era una mala jugada, sin que nadie de los que programaban eso, seguramente sí, pero eso se podría haber programado sin que nadie de los que agarró ese sistema supieran jugar al Go. ¿Se entiende? Esa es la diferencia grande que permite también democratizar mucho el desarrollo de estos sistemas. Y finalmente, otro término que se escucha mucho, que es el Deep Learning, que prácticamente tiene un fin bastante similar al Machine Learning, pero es donde entran las famosas redes neuronales y arquitecturas, que es, por ejemplo, ChatGPT hoy. Simplemente quería decirles eso como para que sepan esos términos y se sepan diferenciar. Bueno, razones sobran para que las organizaciones empiecen a ver casos de usos reales de esto. Empiezan a analizar datos que antes no lo hacían, tienen chatbots que hacen una interacción con los clientes o hasta con los equipos internos, pueden predecir qué va a pasar el día de mañana en muchas áreas, pueden tener campañas digitales, pueden tener asistencia en estrategias de negocio, de todo. Entonces, tampoco es de extrañar que literalmente nos metemos a internet y hay 10 millones de herramientas. Verán que aparece una, se va otra. Es realmente, perdón mi francés, es un quilombo.
Entonces, ¿cuál es el tema acá? Estamos viviendo una explosión de herramientas porque se están empezando a encontrar muchos casos de uso y llegar a estas herramientas, desarrollarlas es relativamente sencillo en muchos casos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para introducirlos en una realidad que se está viviendo hoy, si lo quieren usar o en su empresa, o de forma personal, o en su emprendimiento. Antes de eso, si quieren encontrar inteligencias artificiales, esto está buenísimo, un sitio que se llama There's an AI for That, que prácticamente es como un directorio de muchas inteligencias artificiales. Bueno, esta foto la saqué ayer para que estuviera actualizada, 18.000 inteligencias artificiales ya están ahí, o sea, plataformas, sistemas, que métanse, capaz que cuando tengan un caso de uso, por ejemplo, tengo que armar un PowerPoint, tengo que escribir este mail. Sí, muchas cosas las hace ChatGPT, las hace muy bien. Pero anímense a buscar qué otras herramientas pueden servir para ese fin y más aún para ese fin que ustedes creen tal vez que lo tienen que seguir haciendo de forma manual. Capaz que anda, capaz que no, pero hay una realidad hoy que hace una habilidad totalmente estándar de ahora en adelante, que es que van a tener que familiarizarse con seguir buscando qué es lo nuevo, porque estamos en esta realidad. Las herramientas aparecen. Por ejemplo, este es un ejemplo, no sé si se verá, pero está buenísimo. Cuando apareció una de las últimas versiones de GPT, que era el modelo 4, ¿cuál es un desafío de GPT? ¿Cuál es un problema de GPT? Los modelos de Deep Learning, con los que juega GPT es 1, funcionan un poco, se le dice como cajas negras. ¿Qué significa? Significa que vos le metés algo, o sea, vos le escribís, haceme un mail para algo, y te devuelve algo, pero no te explica bien por qué te devolvió eso. Y es por eso que a veces pasa de que les devuelve algo que no les gusta, y sí, pará, si yo te lo expliqué bien, ¿por qué me lo devolviste? Bueno, la realidad es que es un problemón enorme de que hay mucha gente trabajando en una ingeniería para entender realmente cómo piensan. Entonces, ¿qué les queda? Imagínense una máquina con muchos engranajes. No podemos meternos en la máquina y decir, ok, este engranaje anda mal, cambiémoslo. No se puede en muchos casos. Entonces, lo que están probando es literalmente escribámosle otras cosas, veamos qué nos devuelve. Y fíjense, hay algunas que están buenísimas. Por ejemplo, le dicen, tomar respiraciones profundas. Es una máquina, todos sabemos que no respira. Pensá paso a paso, sos un experto en todo. Cada cosa que hagas bien te voy a dar $200. Vos podés hacerlo en mayúscula, bien motivacional. Esto ha demostrado que las respuestas son mejores en muchísimos casos y, como les decía, tal vez si esta charla la hubiéramos tenido hace 6 meses, yo le habría dicho, che, pongan esto en ChatGPT. Pero la realidad es que las herramientas aparecen y desaparecen. Por ejemplo, si se meten en ChatGPT, están los Custom GPTs, que están buenísimos, que son como ChatGPTs especializados. Es muy fácil llegar, lo invito a que se metan a ChatGPT y lo busquen, pero hay uno que está buenísimo que se llama Prompt Maker, que le hace eso. Ustedes tienen una consulta, escriben algo y les va a hacer la pregunta completa de cómo tienen que preguntarlo, con contexto. Les va a preguntar, por ejemplo, che, dame más contexto. Ejemplo rápido, si yo le pido, ChatGPT, por favor, ¿me escribís un mail para mi novia en español? Y capaz que me devuelve un mail en gallego y yo digo, pará, esto no, capaz que una reacción puede ser, che, esto no sirve para nada, me lo devolvió en gallego. En realidad lo que yo le pedí lo hizo bien. Yo nunca le dije que lo dijera en un tono argentino o algo por el estilo. Lo hizo bien. Estas herramientas están buenas porque te preguntan, che, ¿de qué país sos? ¿Con qué tono querés que escriba el mail? Y varias cosas que le dan el contexto que antes teníamos que hacer lo que se llamaba prompt engineering, que se sigue haciendo y está buenísimo, pero hoy está más automatizado, y los invito a que lo vean, pero que se lleven esta idea. Las herramientas aparecen, mejoran y desaparecen. Así que es una necesidad totalmente fundamental que estén actualizados de las últimas herramientas para precisamente no creer que sabiéndose una herramienta va a seguir para siempre y chau, porque lamentablemente no es el caso. Lo mismo que dije antes, hay una frase muy famosa en el mundo de los datos que es entra basura, sale basura. Y no es más que cierto. Si uno a estos sistemas le hace una mala pregunta, muy probablemente tenga una mala respuesta también. Entonces, también se los digo porque hablando con muchas personas, personas acá como nosotros, empresarios, emprendedores, gente, mi mamá, o sea, toda gente de todos los roles dice, che, mirá, yo lo usé y no me gusta mucho. Bueno, probablemente no siempre va a andar bien, pero este es un principio clave que pasa siempre y no hay que olvidarlo. Bueno, acá yo quería poner una referencia del Señor de los Anillos. Bueno, yo soy bastante nerd. Mi happy place son las computadoras. No me gusta, me pone incómodo hablar con tantas personas, así que les agradezco por acá por seguirse quedando. Pero para poner una referencia un poco nerd, lo que yo les quería decir es que hay también la concepción de que hay una inteligencia artificial para dominar a todas.
Muchos dicen, ok, se usa ChatGPT y chao. Y tal vez se encuentran con un problema que realmente no resuelve ChatGPT y dicen, no, entonces no, lo tengo que seguir haciendo manual. No hay una IA para esto. No, puede que pase, pero los invito a que busquen en el directorio que les mostré, There's an AI for that, para ver si hay algo y se mantengan actualizados, porque muchas veces no es el caso. También algo que pasa mucho es que algunos problemas tal vez de negocio les ha pasado decir, mirá, por ejemplo, un food truck de acá al lado, de los que están acá al lado, tal vez dicen, quiero usar inteligencia artificial para predecir la demanda que voy a tener dentro de un año. ChatGPT tal vez no te ayude mucho en eso. Tiene sus limitaciones. Está bien, hoy está buenísimo, te permite subir un Excel y otras cosas, pero todavía no es óptimo para eso. Tal vez si encuentran en Internet, encuentran una IA que es para food trucks, que usen Excel y tengan tal cosa. Bárbaro. Otra realidad es que no van a encontrar una IA para eso, van a encontrar 10. Van a encontrar una que sirve una para food trucks que usan Excel, otra para food trucks que usan base de datos, otra para food trucks solamente de shawarma, de todo van a encontrar. Entonces, esta es otra realidad. Las empresas son como las personas y son todas distintas. Funcionan un poco distinto. Por ejemplo, a nivel de datos pueden guardar los datos de una forma distinta. Entonces, es muy difícil que haya una IA para todos los food trucks del mundo, para todos los sectores de recursos humanos del mundo. Es muy difícil. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio de buscar en estos lugares cuáles son las inteligencias artificiales que están, entender usted su compañía cómo está, qué datos usa, etcétera, para decir, ok, esta me ofrece esto y no me da esto, y así con todas para ustedes puedan elegir realmente lo que mejor les aporta. Hay otra realidad, que esto es una tendencia que se está viendo, que es el AI as a Service. ¿Qué es esto? ¿Alguno de ustedes programó un sitio web personal de la empresa usando páginas como Wix o esas cosas? Bueno, hay un par. Perfecto. Wix es una página donde uno hace no muchos años, si quería tener un sitio web, tenía que sentarse a codear o tenía que pagar un equipo o tener un equipo para hacer un sitio web. Hoy, si quieren hacer un sitio web, hay sitios que literalmente con una interfaz gráfica en la que mueven cuadraditos, dicen yo quiero que este título esté acá, que acá hay un video en YouTube, que acá te lleva mi LinkedIn, etcétera, ya se puede. Entonces, hoy se está viendo de que Microsoft y todos estos gigantes que mencioné, hay una tendencia de que están creando estas herramientas para que, si no encontramos esa IA para los food trucks, un poco la puedas armar, que le puedas tirar el Excel y que pueda entrenarse sobre esos datos. Ojo, pasan dos cosas ahí. Primero, el que hizo un sitio en Wix o esos sitios o quiere un sitio muy complejo, se da cuenta que esa herramienta se queda medias cortas a veces, porque es superficial y cuando quieren un sitio remil recopado, complejo, etcétera, ahí sí, de vuelta volvemos al código. Bueno, con esto pasa lo mismo. Yo creo que está muy bueno estas iniciativas para hacer algo que funciona, pero probablemente para la mayoría de los casos específicos y concretos, hoy por hoy hace falta seguir teniendo un proveedor que nos ayuda a desarrollar esto o armando un equipo de datos interno que lo ayude. Que en un rato van a haber unas mentorías mías y de mi equipo y bueno, si tienen dudas de eso específico, lo charlamos ahí. Después viene el tema de por qué ser data-driven. Primero, ¿qué es ser data-driven? Es un término también que se usa muchísimo. Data-driven es una persona, una organización que toma decisiones basadas en datos. Punto. Es eso. La mayoría de las organizaciones toman decisiones de una forma más intuitiva. Dicen, ok, el norte es por acá, tenemos que ir por acá. Y esto no significa que el dato viene a reemplazar a las personas. El dato viene a asistenciar a las personas. La idea ahora es que ese líder que tiene esa opinión o esa idea diga, mirá, no solamente es que vi dónde sopló el viento y es mi idea, tengo toda esta data que me respalda para decir es por acá, o esta data te puede decir, mirá, si querés andar por ahí, pero está toda esta evidencia de que probablemente no sea un buen camino. Ser data-driven o usar IA no se usa solamente porque es cool, porque está de moda, se hace porque sirve. Hay 1000 estadísticas que lo pueden ver, todo con los reportes que lo tienen, pero no voy a ponerme a leer cada una, pero en resumen es que de forma bastante sistémica, en los distintos sectores en los que se aplica iniciativas data-driven, las cosas suelen ir mejor. Hay un tema de que, por ejemplo, pasa a veces con empresas tal vez un poco más chicas, pymes, dicen, mira, yo quiero mañana tener un motor de inteligencia artificial que me prediga a qué hora voy a ir al baño mañana, o sea, cosas recomplejas. Y la realidad es que hay una evolución natural y orgánica que se da para poder llegar a esas cosas bien complejas. Esto se da de que normalmente una organización, lo primero que se suele buscar responder es
pará, antes de predecir el año que viene cuánto vendo, o cuál es el color del pelo de este cliente que me compró esto, y cosas así, primero entendamos lo que pasó ayer, lo que pasó en el pasado y lo que está pasando hoy. Y ahí entra la analítica descriptiva. ¿Qué sucedió? Después pasa la diagnóstica. Ok, ¿por qué sucedió esto? Después podemos empezar a preocuparnos de predecir, dejar de ver el pasado y el presente y predecir. Vamos a la analítica predictiva y finalmente a la prescriptiva. Ok, este es el futuro. ¿Qué tengo que hacer o que no hacer para que lleguemos a ese escenario? Y fíjense que cada vez que se avanza, normalmente la intervención humana es cada vez menos necesaria. Insisto, esto no significa que no va a haber más gente en las empresas ni que no van a estar más. Es que tenemos la posibilidad de que nos asista, ¿sí? Y que si quisiéramos automatizar algo, podemos, pero podemos seguir siendo ese humano con el volante. Nosotros, y creo que esto está bueno, como para que se lleven organizaciones y empresas que estén acá, como decir, ok, no sé dónde estoy parado, no sé a dónde quiero ir. Nosotros hemos definido un marco de madurez analítica que lo que dice, lo dividimos en 5 pasos. Uno es para el paso 1 le decimos analógicos. Son personas empresas que no utilizan datos para toma de decisiones y si lo usa de forma muy esporádica. Normalmente es todo intuitivo, todo de charla y pocas veces se ve un Excel. Y que no hay integración con sistemas formales. Después le decimos los primeros pasos. Las decisiones se apoyan en datos estructurados al menos. ¿Qué es esto? Un Excel. O sea, el Excel está en todas las reuniones donde se toman decisiones. O tal vez un sistema como RP o CRM, pero no están integrados entre sí. Les puede haber pasado de que quieren tomar decisiones y tienen que pasar algo por un RP, otra cosa por un CRM, otra cosa en un Excel, otra cosa la tiene que decir Cacho, que no tiene guardado en ningún lado, lo sabe simplemente y tiene que estar sí o sí en la reunión. Bueno, se da ese problema de que hay múltiples datos que integrar. Después vienen los integradores, que juntan todo esto y empiezan a armar herramientas de analítica, tableros, dashboard, que permiten integrar todos y tomar decisiones en un solo lugar. Luego, Data Driven Desarrollo. Hay una cultura que no es transversal en la organización, pero hay personas y áreas que la empiezan a usar. No toman una decisión sin un dato, o al menos son conscientes de que no hay un dato. No les da igual. Y ya se pueden empezar a animar a ver qué va a pasar mañana, con modelos predictivos, entre otras cosas. Y finalmente el estadio 5, que es muy difícil de llegar, es como el santo grial, que es, le decimos líderes data driven, que es donde la toma de decisiones está totalmente basada en datos. ¿Sí? Insisto, siguen habiendo personas, pero en todas las decisiones que se toman hay un dato al lado que fundamenta. Tiene infraestructura automatizada y no solamente ven el futuro, predicen el futuro, sino que pueden automatizar las acciones para llegar a ese futuro o no llegar, como les dije. Fíjense acá, y esto es lo último que les quiero decir, pero me parece lo más importante. Cuando uno habla de data, inteligencia artificial, se piensa que se usa una empresa, se piensa que es un problema meramente técnico. No tengo la herramienta, no sé usarlo. Cuando en realidad, en la mayoría de los casos, el problema no es tan técnico, sino más humano y cultural. Son innumerables los casos donde tienen herramientas o suscripciones o sistemas que cuestan una fortuna, que les dan de todo, pero es un pisapapeles muy caro. Simplemente lo tienen ahí, siguen tomando decisiones con la intuición y no le dan mucha bola. Entonces, fíjense acá en estos pasos que no vimos solo lo técnico, vimos también cómo la gente toma decisiones y cuál es la importancia que le dan al dato. ¿Cuáles son los mínimos requerimientos que nosotros vemos que nosotros recomendamos si ustedes quieren empezar a usar este tipo de soluciones de datos, de inteligencia artificial, que si no lo tienen, recomendamos que sean los primeros pasos a atacar? Datos disponibles y consumibles en formato estructurado. Puede ser un Excel, no hay que volvernos locos con una base de datos. Con un Excel podemos arrancar, que esté ordenado, que esté prolijo. Un volumen mínimo de datos, o sea, tener al menos datos. Muchas veces nos hemos encontrado que, mira, quiero hacer un modelo de predicción de qué me va a pasar el año que viene y no tienen un Excel. Y ahí tristemente no puedo hacer nada. Entonces, un volumen mínimo de datos. Que ojo, puedes no tenerlo vos. Capaz que vos tenés un dataset que encontraste en internet que te sirve. Buenísimo, es una fuente externa, pero tenemos un dato. Compromiso de involucrar al equipo interno. Esto es clave, volviendo al tema humano. Tiene que haber un compromiso. Mucha gente piensa que decimos, ok, vamos a armar este algoritmo, vamos a armar este dashboard y dicen, bueno, hacelo vos, nos dicen, hacelo vos y nos vemos en 3 meses y vemos cómo anda. Es muy difícil que eso funcione, porque el equipo interno y nosotros queremos que participe para darnos su retroalimentación, para que escuche nuestra estrategia, escucharlos, porque muchas veces nos podemos equivocar y la idea es tener una retroalimentación ágil.
y que ellos empiecen a ver el valor de lo que estamos haciendo. Porque si no, nos volvemos a encontrar en 3 meses, decimos, ya, te damos llave en mano esto, y muchas veces puede pasar de que no ven el valor y otro lo hago, etc. Conocimiento básico de los procesos. Si vamos a ayudar a hacerles algo, tienen que entender básicamente cómo funciona. Muchas veces puede pasar de que hablas con un gerente, un manager, y vos querés armar un algoritmo para el área de recursos humanos y no sabe ni cuánta gente hay en el equipo, ni bien qué se hace. Está bien, tal vez no tiene que tener el detalle, pero sepamos que si no entienden bien los procesos, es muy difícil que lleguemos a un buen puerto. Entonces, como tarea, si quieren llevar esto, probablemente ya lo tengan cumplidos, pero está bueno siempre tenerlo en cuenta. Y de vuelta al humano, visión estratégica. Es clave que los líderes sepan que esto puede entregar valor, que lo entiendan, que acompañen, que haya un liderazgo top-down, digamos, de arriba hacia abajo, insistiendo en que los colaboradores lo usen, los empoderen, para que la próxima que tengan un problema en la empresa digan, che, ¿probaste con ChatGPT? Capaz que no. Y si lo probó, capaz dice, sí, no me anduvo. Pará, pero ¿le cambiaste un poquito cómo se lo preguntaste? Sí, no me anduvo. Bueno, ¿te fijaste en There's an area for that? O sea, insistan porque en la mayoría de los casos se van a sorprender de algo que pensaban que no había una IA o un sistema así para hacerlo, y muchas veces sí lo hay. En resumen, la IA en estos casos yo no creo que venga a reemplazar a las personas, sino a ser un copiloto de las personas. La idea acá, y muchos que usan ChatGPT lo saben, yo si quiero hacer una campaña de marketing para mi empresa, voy a seguir teniendo un community manager, pero puedo antes tener una idea de todo lo que yo no sé de community management, puedo tener una idea, le puedo preguntar, che, en función de mi empresa, ¿qué me recomendás como para hacer, para llevar? Y así con 1000 áreas. La idea es que te acompañe, ¿sí? Entonces, esto hay que tener muy presente y decir todo el tiempo, ok, ¿cómo puedo usar la IA a mi favor en esta situación? Por último, lo que les decía del tema del desafío humano. Como les decía, para mí lo principal no es técnico, es humano, y quiero decir algunas de las cosas que normalmente nos encontramos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que una empresa sea data-driven, o sea, que use datos para toma de decisiones? Tiene muchos sistemas de inputs, o sea, como les decía, tienen un Excel por allá, una base de datos por allá, Cacho sabe algo que no está escrito en ningún lado. Ese es un dolor muy grande y se da en el 80% de los casos, y nuestra recomendación, y obviamente los ayudamos, pero la idea es que si quieren encarar estas cosas, siempre está bueno arrancar por acá, por ordenar la casa y tenerlo más unido, estandarizado y juntito los datos con los que queremos analizar. Generar y acceder a información de valor para la toma de decisiones. Tomar decisiones, muchos creen que con datos alcanza, pero no. Por ejemplo, un food truck de acá, capaz que dice, hoy vendí menos que ayer. Qué mal, está todo mal, veamos cómo aplicaría. Se vuelve loco. Pará. Contexto. Capaz que ese food truck dice, pará, damos el contexto. Hoy es lunes, ayer fue domingo, fue fin de semana. Es lógico que venda menos hoy. Ya estoy un poco menos asustado. ¿Sí? Visión. Decir, ok, quiero vender más los días de semana. ¿Sí? Vamos a hacer un plan de promociones para los lunes. Tenés la visión estratégica de cómo querés arreglar este problema. Después pasás a la acción. Lo aplicás, les decía a todos los colaboradores, che, los lunes tenemos esta promo, acuérdense, se aplica. Y este es el paso que más se olvida y es el más importante. Esto, la retroalimentación. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, aunque se haga todo esto que dije antes, a los 3 meses se vuelven a ver el Excel de ventas y dicen, che, no, mirá, no sirvió, porque no, malísima la promoción. Y esos 3 meses puede haber pasado de todo. No sabés realmente si tu problema fue la promoción. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Retroalimentar lo antes posible. La semana siguiente, ya fíjate cómo te fue. A la otra de vuelta. ¿Para qué? Para, si pasó algo malo, enterarte lo antes posible y cambiarlo, corregir curso. Y si pasó algo bueno, ya tenés evidencia de cuáles son los buenos pasos que podés dar. ¿Cómo acelerar el cambio data-driven? Los consejos que siempre damos. Primero que nada, los famosos quick wins o victorias rápidas. Si probablemente en todas las organizaciones lo vemos, chicas, grandes, de cualquier industria, hay de todo para hacer, de todo lo que se imaginen. Pero obviamente hay cosas más prioritarias que otras. ¿Cómo priorizar? Nuestra recomendación, fíjense cada cosa que quieren hacer, fíjense cuánto cuesta hacerlo, en términos de todo, de equipo, de plata, de lo que sea que conlleve el esfuerzo para que eso esté andando. Y segundo, el beneficio. Ok, arreglar esto, ¿qué tanto me va a ayudar realmente? Entonces, si ustedes hacen eso, van a terminar teniendo como una matriz de 4 cuadrantes. En resumen, van a tener cosas que tienen mucho esfuerzo, requieren mucho esfuerzo, pero tienen muy bajo impacto. Ignórenlo o al menos priorícenlo bajo, pero van a tener cosas que con un esfuerzo bajo pueden generar un impacto muy grande.
Entonces, es un ejercicio que parece muy básico, pero muchas veces no se hace. Entonces, háganlo para priorizar qué llevar adelante. Uy, se me fue, un segundo. Terminando. Resumen, arrancar lo antes posible. ¿A qué me refiero con esto? Hoy la inteligencia artificial y los datos pasaron de ser, a diferencia de hace unos años, lo que le decían un nice to have, algo copado como para tener. Las empresas decían, che, usamos IA, y era recopado. Eso era algo más, pero no le veían realmente el valor. Hoy no es un nice to have, es un must. Es una cosa obligatoria, al menos para tener en agenda, para saber de que como la barrera de entrada de uso de estas herramientas es tan baja, es tan fácil usarlas en muchos casos, que si no lo estás usando vos, probablemente un competidor sí. Entonces, anímense al menos a tenerla en agenda y hacerse estas preguntas. Porque acá el que se duerme, el cocodrilo que se duerme es cartera, literalmente. Acá, esto es muy importante. Muchos nos dicen, quiero usar IA. Y en muchísimos casos, cuando nos cuentan el problema para el que quieren usar IA, se puede arreglar, al menos en una primera instancia, con un Excel. Se puede arreglar mejorando un proceso, no una solución tecnológica muchas veces. Entonces, no se enfoquen tanto en la IA, porque la gente no usa IA porque está copado o porque está buenísimo. No, es porque sirve. Y sirve a veces, y a veces no. Entonces está bueno entender para qué sirve y para qué no. La cultura, como dije, es igual o más importante que lo técnico, por las varias razones que dije. No se olviden de que menos es más. No busquen construir el Titanic de arreglar toda la empresa y que recién en un año veamos si anda. No, arranquen de a poquito, de a pedacitos, vean qué problemita pueden ya ir arrancando, porque de esa forma, primero, van a tener lo antes posible. Primero que aunque quisieran armar el Titanic, lo más probable que vaya a pasar es que va a estar mal hecho, porque si no tienen una iteración, no va a ser realmente lo que está en su cabeza de lo que pasa. Pasa siempre. Entonces, lo mejor que puede pasar es que lo antes posible se enteren si el Titanic está bien o está mal. Entonces, hagan algo chiquito, fíjense si sirve, fíjense si gusta y ajusten, Pero arranquen ahora y no construyan el Titanic. Hagan algo chiquito y de forma ágil, ¿sí? Esto es muy importante para que quede súper claro. El objetivo principal de la IA, la data y todo esto, como decía, no es ser cool, no es porque está copadísimo, no es para poder decirle a los competidores que uso IA, no. Es para que me ayude en la toma de decisiones, generando insights. Insights es información accionable, digamos. Es para que me ayude a tomar decisiones. Punto. No se olviden de eso, porque si se enfocan en la solución que es la IA, muchas veces se van a olvidar del problema que están buscando solucionar. Y ese problema, como dice acá, muchas veces no se soluciona con IA, ¿sí? Y finalmente, el comentario, yo creo que la IA no les va a sacar el trabajo, sí lo va a hacer una persona que sepa usarla. Así que cuando se vayan y con sus colaboradores o de forma personal, de proyectos personales, fíjense precisamente cómo pueden tener en agenda esto, cómo pueden empezar a usarla, cómo en esa cosa que pensaron que la IA no funcionaba, animarse a ver qué onda, porque les aseguro que se van a llevar una sorpresa y esto ya arrancó, no va a parar y mientras antes arranquemos, mejor les va a ir a todos. Así que bueno, muchas gracias.